Buenas tardes, Iglesia 1. Los quiero invitar a dejar su Biblia abierta aquí en Romanos 14, del 7 al 9, que es el texto en el cual estaremos hoy hablando la palabra del Señor para nuestra vida. Bien, así que empezando nueva serie, ¿cierto? Miniserie, porque es cortito. Vamos a estar solamente en marzo, 4 domingos, 4 mensajes acerca de lo que significa reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Y quiero decirles que lo que comparto hoy con ustedes va a ir de una manera bastante clara, tal vez de una manera bastante directa, muy probablemente, va a ir contra todo concepto de autoestima y de dignidad que ustedes puedan probablemente tener. No quiero generalizar, pero es altamente probable que así ocurra con el mensaje que les quiero decir hoy. Es muy probable que lo que voy a hablarles hoy vaya a incomodar, como mínimo, a más de alguno de ustedes, y tal vez incluso haga que alguno de ustedes se enoje conmigo y salga de aquí hoy día enojado. Es muy probable que todo aquello, si algo de influencia ha tenido en la formación de tu mentalidad, de tu forma de pensar, como les decía, si algo de influencia ha tenido en tu vida, en tu mentalidad, si algo de influencia ha tenido sobre ti, toda la formación y los valores enseñados en el sistema educacional, si algo de influencia ha tenido sobre ti, todos aquellos valores que se han buscado inculcar como sinónimo de libertad y dignidad en la universidad, allí en la educación superior, si algo de influencia han tenido sobre ti toda la cultura de películas y series y canciones, partiendo por las películas favoritas desde nuestra infancia, como las películas Disney y para adelante, si algo de influencia ha tenido toda esta cultura sobre ti, entonces es altamente probable, si no prácticamente seguro, que lo que voy a hablar hoy te va a parecer absolutamente indignante, te va a parecer absolutamente inapropiado, te va a parecer algo que viene a romper con probablemente los pocos motivos de consuelo que vienen a ti en medio de la noche, en aquellos momentos donde hay culpa, donde hay ansiedad, donde hay angustia, en aquellos momentos donde hay soledad. Y tú muchas veces te consuelas pensando que realmente tú eres dueño de tu vida, eres dueña de tu vida, eres dueño de tu destino, de tus acciones y de tus decisiones. Y que por lo tanto tú eres capaz de reponerte porque eres especial, porque eres alguien que tiene un destino propio, que se lo forja a sí mismo. Si algo de esto ha estado presente en tu vida y si algo de esto ha sido consuelo para tu corazón, entonces probablemente te va a parecer ofensivo el mensaje de hoy. No porque yo tenga la intención de ofenderte, sino porque la cultura actual nos ha enseñado triste y lamentablemente a sentirnos ofendidos por casi todo. Pero además, porque ya llevamos siglos de una formación en la cual se nos ha enseñado, incluso todos los sistemas políticos, etcétera, han sido forjados desde esta verdad o supuesta verdad, que cada uno de nosotros es dueño de sí. Pero hoy yo quiero hablarte de 3 verdades. Y el texto bíblico me ayuda en esto hoy día, porque son justo 3 versículos. Así que voy a hablar 3 puntos, uno en cada versículo. Cada una de estas 3 verdades que yo quiero hoy hablarte, yo no tengo la intención de ser ofensivo, no tengo la intención de romper tu dignidad, ni de echarte a perder tu autoestima, no tengo ninguna intención de hacer eso. Pero estoy casi seguro de que va a ocurrir eso con este mensaje porque conozco la palabra de Dios y porque la palabra de Dios ha hecho eso ya conmigo en buena parte. Y también quiero que tú sepas que este mensaje no viene de mí, no se me ocurrió a mí, son verdades bíblicas tan claras, tan meridianamente claras, que no hay cómo quitarle el poto a la jeringa. Es imposible. No tenemos cómo darle vuelta a estas verdades que quiero hoy día que podamos nosotros comprender. Y estas verdades son como literalmente ir abriendo cada vez una verdad más profunda. Primero partimos con una primera verdad, simple, clara, totalmente contraintuitiva y totalmente contracultural. Pero es solo la punta del iceberg. Porque la siguiente, la segunda que vamos a hablar después de esa, se abre a partir de la primera, pero es aún más profunda y aún más escandalosa. Y la tercera y última verdad es aún más amplia, más profunda
y con implicaciones más potentes para tu vida y para toda la formación de tu mentalidad, para tu identidad, para la idea de quién eres o quién tú entiendes que eres y cuáles son la base o cuál es la base para tus decisiones. Así que es como si con cada una de estas verdades fuéramos abriendo una cada vez más grande y más profunda. Así que yo quiero partir por la primera, que está en el verso 7, que está de manera lisa, llana, clara, meridianamente clara. Tú no te perteneces a ti mismo. Esta es la primera gran verdad que este texto bíblico nos enseña, es la primera gran verdad que hoy tengo el deber, no es por gusto que lo hago, es porque tengo el deber de anunciarte lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que tú no te perteneces a ti mismo, que tu cuerpo no es tuyo, que tu mente no es tuya, que tu alma no es tuya, que tu corazón no es tuyo, que la ropa que estás usando en este momento no es tuya, que el dinero que tienes en tu cuenta o el dinero que tú tengas en tu bolsillo no te pertenece, no te lo ganaste, tu trabajo no es tuyo, la razón por la que tienes ese trabajo es porque esas capacidades no son tuyas, te fueron entregadas y gracias a esas capacidades tienes el trabajo que tienes, obtienes el salario que obtienes. Nada es tuyo. Tú no eres tuyo. Tú no eres tuya. No te perteneces a ti mismo. No eres dueño de ti. No eres dueña de ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, no nos pertenece. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Es más, ninguno siquiera, dice Pablo, muere para sí. No eres dueño. No eres dueña de lo que tienes. Interesante, ¿no? Parece un poco hasta contradictorio, parece una paradoja. No soy dueño de lo que tengo, pero no lo eres. Efectivamente, no eres. Y aquí hay una gran y profunda verdad que yo quiero que tú puedas abrazar, que tú puedas comprender, que tú puedas agarrarte de ella con todas tus fuerzas. Tú, especialmente tú, que has profesado una fe en Cristo, que dices ser cristiana, que dices ser cristiano, que dices haber creído en Jesucristo, haberle abierto tu corazón y haberlo recibido como tu Señor y Salvador. Tú, a ti te digo, que profesas ser cristiano. Tú más que nadie debes tener claro que nada de lo que eres y nada de lo que tienes te pertenece. Y esto es sumamente importante comprenderlo. No hay nada que sea nuestro. Nosotros podemos pensar, no, pero es que es mío lo que yo tengo, yo vengo y hago con mi dinero lo que me parece mejor porque es mi dinero y no es tuyo, tu dinero no es tuyo. Así que tú no puedes venir y disponer de él como quieras. Algunos ingenuos piensan, le doy el 10% a Dios, el otro 90% es mío para hacer con él lo que yo quiera. No es cierto. Todo el 100% no es tuyo. Así que tú no puedes disponer de él como quieras. Nada de lo que tienes es tuyo. ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Comprendemos la profundidad de esto? Permíteme decirte que yo miro mi vida, veo mi propio caminar con el Señor, mi propio caminar con Cristo, y me doy cuenta que las peores estupideces que he cometido, o gran parte de ellas, si no todas o casi todas decisiones pecaminosas, casi todas las decisiones estúpidas que yo he tomado como fruto de mi propio pecado, han sido resultado y han partido por este entendimiento, que yo soy dueño o de mi dinero, o de mi tiempo, o de mi mente, o de mis recursos, o de mi cuerpo, así que puedo disponer como quiera de él. ¿Me entiendes? Si no toda, casi toda decisión pecaminosa que yo he tomado en mi vida ha partido y ha comenzado con esta convicción en algún punto de mi corazón. Que yo soy mío, que yo me pertenezco y puedo hacer lo que quiera conmigo. Ha partido desde una mentira. Y desde esa falsedad he tomado estúpidas decisiones. Y lo sigo haciendo. Y cuando lo hago es justamente por eso. Por asumir, pensar que soy dueño de mí mismo. Y aquí es donde hay una forma diferente de entender y una forma que en realidad si se lo planteamos bien y si lo comprendemos bien, es la única forma de comprender el cristianismo. La única forma de comprender genuina y verdaderamente el cristianismo es comprender que todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que profesa su fe en Él, todo aquel que proclama ser salvado por Cristo, debe comprender clara y abiertamente, con toda la profundidad de todo lo que esto implica, que no es suyo propio, que yo no soy mío, que yo no me pertenezco, que tú no te perteneces, que no soy dueño de mí mismo.
Y esta es la profunda verdad que ha faltado en mi corazón demasiadas veces. Y muy probablemente, si eres honesto contigo mismo, ha faltado en tu corazón también muchas veces. Y entonces nosotros pensamos que podemos darle un lugar a Dios en esto que se llama mi vida. Yo pienso que mi vida es mía y entonces yo voy a darle un lugar a Dios en mi vida. Y algunos de ustedes incluso se sienten orgullosos porque dicen, y le doy un lugar importante, ¿ah? No cualquier lugar le doy a Dios, le doy el mejor. Pero eso no es suficiente, porque mientras tú hagas eso, aún no has entendido lo radical que es el cristianismo. Cristo no vino simplemente a ocupar el lugar más importante de tu vida. Cristo es el dueño de tu vida. Y si no comprendes esto con toda la radicalidad que esto implica, no estás listo para vivir la ética cristiana. No estás listo para vivir la vida cristiana. No estás listo para dar fruto. Entonces esta simple, lisa y directa verdad, no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos abre en el versículo siguiente a otra verdad más profunda. No nos pertenecemos a nosotros mismos, es la primera gran verdad. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Y esta es la segunda gran verdad, que ustedes ya estaban intuyendo y ya podían darse cuenta que iba para allá. Pero es importante, porque existe gente que efectivamente es capaz de decir, sí, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por ejemplo, un Estado totalitario, ultramarxista y leninista probablemente diría, claro, no te pertenece a ti mismo, le perteneces al Estado. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente el hecho de no pertenecer a mí mismo implica que le pertenezco a Dios. Pero aquí es donde está lo interesante, que incluso en algún tiempo, mientras estudiaba este texto, descubrí que algunas personas, hubo cierto movimiento que utilizó este verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, como excusa para justificar el tema de que en realidad nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a la comunidad. Nos debemos a la comunidad y nos pertenecemos unos a otros. No puedo decir, a la luz de la Biblia, que esto es una absoluta mentira y falsedad. Hasta cierto sentido, en cierto punto, es verdad que somos seres comunitarios y nos debemos unos a otros en comunidad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí va mucho más allá. Pablo no está diciendo ninguno es dueño de sí mismo, ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí, queriendo decir que por lo tanto vivimos para los demás. Él está diciendo algo mucho más radical, está diciendo que si vivimos, verso 8, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta es la segunda verdad que se abre a partir de la primera. Porque están conectadas, no las puedo separar, no las puedo tratar como tres verdades estanques. No puedo. Estas tres verdades que les voy a decir y que les estoy diciendo ahora están muy conectadas una con otra. La primera, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La segunda, nos pertenecemos a Dios o le pertenecemos a Dios. Así que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Y aquí esto es tremendo, porque entender que le pertenecemos a Dios debe cambiar toda nuestra forma de entender. Yo sé lo que algunos pueden pensar. Le pertenezco a Dios. Y entonces piensan, Dios, este ser etéreo, bondadoso, sentado en un trono con su barba blanca en algún lugar a muchos kilómetros de aquí, y que ciertamente es alguien muy buenito con todos. Y entonces te parece fácil decir, bueno, le pertenezco a Dios, entonces yo no le rindo cuentas a nadie, solo a Dios, decimos. Como si Dios fuera totalmente etéreo y desconocido. Pero aquí es donde está la importancia de comprender quién es Dios verdaderamente, quién es este Señor del cual habla Pablo. ¿Y quién es Dios? Es el creador y sustentador de todas las cosas. Cuando Él dice que le pertenecemos a Dios, en un primer sentido podríamos entender el hecho de que pertenecemos a un Dios que es soberano, que es creador y sustentador de todo. El aire está entrando a tus pulmones en este momento porque Dios lo quiere así. Si Dios quisiera detener tu respiración en esta hora, se detendría. Tú no tomas una decisión para que tu corazón bombee sangre. No tomas decisiones para que tu corazón bombee sangre. Y cuando Dios determine que tu corazón deje de bombear, lo va a hacer. No te perteneces a ti mismo de una manera muy concreta. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, no? Nosotros no estamos decidiendo que mi sangre corra por mis arterias. Hoy es un nuevo día, así que le ordeno a mi sangre, corre por mis arterias, sangre amada. No tomamos la decisión para que la sangre corra. Y de repente Dios viene y dice, y juntamos un poquito de colesterol aquí. Se tapa, trombosis. Dios así lo quiso. No tomaste ninguna decisión. No soy mío, tú no eres tuyo, tú no eres tuya.
somos de Dios. En un sentido muy concreto. Muy, pero muy concreto, ¿se dan cuenta? Estamos hablando del sustentador de todo. Es gracias a Él que la luz entró a tus ojos esta mañana y viste un nuevo día. Él permitió que eso ocurriera. Y si Él quisiera que eso dejara de ocurrir, dejaría de ocurrir. En el momento que Él toma esa decisión. Jorge Luis Borges, con su prosa tan especial, ¿no? Y murió sin nunca haber obtenido su merecido Nobel, pienso yo. Pero ustedes podrán estar o no de acuerdo conmigo. Pero Borges decía que si Dios dejara de pensar en mi mano en este momento, ella desaparecería y dejaría de escribir. Así es la dependencia que tenemos de Dios. Mira, Dios no conoce las cosas porque existan. Así de radical el conocimiento que Dios tiene de las cosas. Las cosas existen porque Dios las conoce. Es al revés. Dios tomó la decisión de que existieran, en su mente las conoció y al conocerlas toma la decisión de que vengan a la existencia y entonces pasaron a existir. Tú y yo conocemos cosas que ya existen. Conocemos la mesa que tiene un tamaño, tomamos las dimensiones, estamos conociendo cosas porque ya existen esas cosas y las conocemos. Dios no. Dios conoce y porque Él conoce, esas cosas pasan a existir. Las cosas existen porque Dios las conoció. ¿Me entienden de quién estamos hablando cuando hablamos de Dios? Así que de una manera muy real, muy concreta, y aquí me fui hasta en la bola filosófica, pero muy concreto igual, somos de Dios. Porque Él es el creador, sustentador, soberano de todo. Entonces, nosotros debemos comprender esto y para nosotros sería súper bacán, por eso que yo entiendo que la gente se sienta tan atraída a esta cosa como de la espiritualidad, así como en un sentido muy etéreo. Es interesante cómo está de moda hablar de la espiritualidad, de lo espiritual y de ser seres espirituales y de cultivar la espiritualidad. Y todos hablan de espiritualidad, desde budistas hasta ateos. Todos hablan de espiritualidad, todos, y a la importancia de la espiritualidad. Porque es más fácil hablar de la espiritualidad que hablar de Dios. Dios es una persona muy concreta, muy real, que existe y tiene atributos muy claros. Es amor, es justicia, es bondad, es santidad. Y este Dios que es bueno, santo, justo, amoroso, lleno de gracia y misericordia, se reveló, inspiró su palabra a santos hombres del pasado, quienes registraron su palabra, y al registrarla entonces esta palabra llega a nosotros, que es la Escritura, es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. O sea, más encima no podemos quitarle el poto a la jeringa cuando decimos, ¿quién es este Dios? ¿Y cómo puedo saber lo que dice? ¿Y qué será lo que Dios quiere? No, cada uno siente a Dios como le parece. No. Dios es súper concreto, es muy claro, su palabra es clara. Tú la puedes leer, la puedes abrir. Más encima hubo un montón de giros en el pasado que se dieron la molestia de traducírtela a tu idioma. O sea, ni siquiera podéis decir, es que no sé hebreo, no sé griego, no importa, está traducida. Y bien traducida, ¿eh? Bastante buena la traducción, déjame decírtelo. Reina Valera, nueva versión internacional. Biblia, tienes hasta para regodearte, Biblia de Jerusalén. Biblia textual, puedes escoger, no tienes excusa. Entonces cuando te hablo, Dios es dueño de tu vida. Estoy hablando, sí, de este Dios real, personal, que se reveló, que habló, que está allí y que no está callado, que está allí y que no se ha quedado en silencio, que ha querido revelar su voluntad. Puedes abrir tu Biblia, conocer quién es Él, puedes abrir tu Biblia y saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada y lo que le desagrada. Y Él es tu amo, Él es tu dueño, no te perteneces. Él es el dueño de tu ropa, Él es el dueño de tu dinero, Él es el dueño de tu cuerpo, Él es el dueño de tu mente, Él es el dueño de tu corazón, Él es el dueño de tu departamento, de tu casa, de tu auto, de tus horas de trabajo, de tus horas de ocio, de tus horas de familia. Él es dueño de las 24 horas de los 7 días de tu vida. Él es dueño absoluto de cada minuto que le pertenece. Él es dueño de tus 24/7 y de tus 360. ¿360 era Aarón? ¿No está Aarón? 360, ¿cierto? Me gustó eso. No solo en un sentido de tiempo, es un de espacio. Él es dueño de todo. De todo. Ay, me encanta esta camisa, me gusta. Le he dado como caja todo el verano. Los que me han visto más seguido saben qué hace. Porque más encima yo soy esa persona que cuando nos compramos una ropa, compramos algo, cuando uno va a comprar zapatillas, me las llevo puestas. ¿Me entiendes? Ese es el tipo, así soy. Y la camisa, ¡pum!, me la llevé puesta. No me la saqué más. La pongo a lavar así, ya, pero que esté lista para mañana al tiro. Pero no es mía, no. No soy dueño de ella. Es de Dios.
¿Me entiendes lo que quiero decir de manera muy concreta? Lo que haces con tus horas debes rendirle cuenta a aquel que es el dueño de ellas. Esto significa, por lo tanto, esta gran y profunda y tal vez antigua verdad, pero pucha que nos hace falta estos días, que somos mayordomos. Nada más, solo somos mayordomos. Somos simples mayordomos. Y si no anduviéramos haciendo lecera con lo que más encima no es nuestro, porque hacemos lecera con nuestra mente. Abrazamos cualquier tipo de ideología, aunque contradiga la palabra de Dios. Hacemos lecera con nuestro corazón. Empezamos a deleitarnos y a sentir gozo en aquello que desagrada a Dios, y claramente Dios lo dice en su palabra. Hacemos lecera nosotros con nuestro tiempo. Lo dedicamos a cosas que no debiéramos dedicarlo y que sabemos que a Él no le agradan. Entonces, si más encima no estuviéramos haciendo leceras con lo que no nos pertenece, probablemente estaríamos ya hoy llevando vidas mucho más fructíferas como creyentes. Le pertenecemos a Dios y todo lo que somos es de Dios. Piénsalo de manera muy concreta cuando mañana a las 6, 7 de la mañana o 5, no sé a qué hora te suena el despertador, para empezar un nuevo día laboral, porque llegó marzo. Y entonces cuando te suene el despertador, recuerda que este marzo tampoco es tuyo, es de Dios. Y que este lunes tampoco es tuyo, es de Dios. El martes dicen que va a ser súper martes. Todos los cabros chicos entrando a los colegios. Claro, algunos ya entraron, pero la mayoría en los colegios municipales entran en martes. Caos en la ciudad. Pero tú tienes que recordar que no eres tuyo, que no te perteneces a ti mismo, que tu tiempo no es tuyo, que no te pertenece a ti, que nada de lo que tienes es tuyo, que es de Dios. Todo le pertenece a Él. Así que esto es absolutamente contracultural. Pero no solamente le pertenece a Dios porque Él es el creador y es el soberano sobre todo. Especialmente, y es en este sentido en el que Pablo lo dice aquí en este texto, especialmente le pertenecemos a Dios porque hemos sido redimidos por Él. No solamente le pertenecemos a Dios porque Él es nuestro creador y es soberano sobre su creación. Él es dueño de lo que Él creó. Él lo hizo y lo hizo de la nada. Él es dueño. Por eso que Él puede hacer cosas que tú no. Porque Él es dueño. Él puede disponer de tu vida y de la de tu prójimo. Porque Él es dueño. No así tú, no así yo. Pero no solamente eso, Pablo está enfocando especialmente en el hecho de que Dios es nuestro Redentor, de Cristo como nuestro Redentor. Y aquí él enfoca especialmente en la persona de Cristo cuando habla del Señor. Para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Somos de Cristo que nos redimió, Él es nuestro Redentor. Y esta, por lo tanto, como les decía, es esta segunda verdad que ya nos empieza a abrir la tercera gran verdad. La que es probablemente más profunda, con mayores implicaciones, la tercera gran verdad que está en el verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahí que dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Muy parecido. Me acabo de dar cuenta que está usando otra versión aquí. Perdón. ¿Se fijan? Primera verdad, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Despierten. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Despertemos a esta realidad y dejemos de vivir en el mundo ilusorio donde pensamos que somos dueños de nosotros mismos, que somos dueños de nuestra plata, de nuestra ropa, de nuestro auto, de nuestras cosas. Despierta, esa no es la realidad. No eres tuyo y nada de lo que tienes es tuyo, todo es de Dios. Y esta es la segunda gran verdad. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos de Dios, porque le pertenecemos a Dios. Y en tercer lugar, y potentísima esta verdad, le pertenecemos a Dios porque Él pagó el precio para adquirirnos para sí. Le pertenecemos a Cristo porque Él pagó el precio para adquirirnos para sí. Porque aquí no hay tercera vía. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al pecado, que es lo que algunos le llaman pertenecerse a sí mismo. Y el que le pertenece al pecado, como es esclavo del pecado, solo tiene un destino final mientras permanezca en esta pertenencia: la condenación eterna y el infierno, el sufrimiento por toda la eternidad, como castigo de haberle dado la espalda a un Dios infinito. Un castigo, por lo demás, aunque te cueste comprenderlo, entenderlo, aceptarlo, un castigo justo. Porque Dios es infinito, su amor es infinito, su gracia ha sido infinita y el favor infinito de Dios se derramó sobre ti desde el momento en el que te dio vida y respiración. ¿Y tú qué hiciste con esa vida y esa respiración?
Le escupiste el rostro, le diste vuelta a la espalda y lo traicionaste y te rebelaste contra él. Mereces castigo infinito. Sí, es justo merecer la condenación eterna. ¿Pero qué hizo Dios? Nos libró de esa condenación eterna. Con esta misma soberanía que Él tiene, con la cual Él tiene control absoluto y posesión absoluta de todas las cosas, vino a este mundo, se humilló y fue hasta la cruz. Y en la cruz Él derramó su sangre y allí entonces Él pagó la deuda de quienes estábamos con una deuda impagable contra Dios. No podíamos devolver, no podíamos pagar, no había cómo cancelar. Él la pagó por nosotros. Él la canceló en nuestro lugar. Y sobre esa cruz Él nos compró y nos adquirió, y al resucitar al tercer día demostró su poder, demostró que su pago fue aceptado, venció a la muerte, y con ese poder Él tiene dominio sobre ti y sobre mí. Le pertenecemos a Dios porque Él, por medio de su obra de gracia y redención, nos adquirió para sí. Y esta es la tercera y más profunda probablemente de estas tres verdades, que se nos abre a partir de las dos primeras. Porque aquí nosotros no estamos hablando de un amo, de un señor que va a buscar hacerte daño. Él no es un amo sádico. Él no es un amo que simplemente quiere demostrar que tiene poder sobre ti y va a hacer lo que sea necesario para demostrar que tiene ese poder porque ese es su placer. No, Él se deleita en amar y ama a aquellos que ha redimido. Y por amor los adopta como hijos. Y por amor se adueñó de ellos, porque era la única manera de salvarlos y librarlos de una terrible condenación eterna. Y porque nos amó, y porque te amó, te poseyó. Y porque te amó, se adueñó de ti. De todos los títulos que Cristo tiene en el Nuevo Testamento, el más común es Señor. Que significa literalmente dueño. Dueño. De todos los títulos que los apóstoles hablan y que los siervos de Dios hablan y que los hijos de Dios hablan de sí mismos. En todo el Nuevo Testamento, de todos los títulos que pudieran decir de sí mismos, el que más usan es siervo. ¿Y qué significa siervo? Esclavo. Pastor, estamos en pleno siglo XXI, usted nos va a hablar de esclavitud. ¿Sí? No hay otra manera de vivir. El que no es esclavo de Cristo es esclavo del pecado. Pero así libre, libre soy, no existe. Ni, ¿cómo se llama? Elsa, ni Elsa, en toda su gloria, en su castillo de hielo. No, no eres libre. Nadie es libre. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. Y Él te poseyó, Él te adquirió, Él te compró para salvarte, porque te amó. Y esta es la verdad más profunda. Porque tal vez nos puede causar un terrible temor pensar en las primeras dos, decir, oh, no me pertenezco a mí mismo. Después, oh, le pertenezco a Dios. Pero qué maravilloso es saber que este Dios que nos adquirió para sí, nos adquirió para redimirnos, nos adquirió para salvarnos, nos adquirió porque nos amó y nos adquirió para hacernos florecer y nos adquirió para amarnos con amor eterno, adoptarnos como hijos. Qué paradoja, ¿no? Nos adquirió, pero para adoptarnos como hijos, para tratarnos como hijos, qué curioso, y no como esclavos. Y tratándonos como hijos nos sienta a su mesa y nos da de su herencia y nos dice, ya no temas, porque aquí ya no es más la lógica del castigo. Castigo o recompensa. ¿Lo hiciste bien? No, recompensa. ¿Lo hiciste mal? Castigo. ¿Lo hiciste bien? Recompensa. ¿Lo hiciste mal? Castigo. Esa es la lógica de la esclavitud. Y Dios rompe esa lógica cuando te dice, no, es gracia. Solo por gracia. ¿Lo hiciste mal? Aquí hay más amor para ti, para que puedas apartarte de ese mal, para que puedas aprender a abandonarlo y así serme obediente, pero por amor. ¿Lo hiciste bien? No te jactes tanto. Fue solo mi gracia que actuó en ti. Entonces la gracia viene a romper todas esas lógicas de el que lo hace bien, recompensa, el que lo hace mal, castigo. ¿Cierto? Como ese meme de ¿lo hace bien? ¿Lo hace mal? Creo que saben del meme que estoy hablando. Sé que lo imité pésimamente, pero usted me entiende. Esta es la tercera y profunda verdad. Y aquí una vez más está Cristo. Y aquí una vez más está la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y estamos partiendo marzo y Pablo nos invita una vez más a decir, volvamos al centro y pongamos en el centro lo que pertenece al centro. Recordemos qué debe estar en el centro, qué es lo fundamental, lo más importante, qué es lo único imprescindible. Cristo, su muerte y su resurrección. Y partimos en marzo y probablemente estamos pensando en los uniformes de los cabros chicos, en las útiles.
O estaremos pensando tal vez en las deudas que adquirimos durante el verano, porque nos creíamos el gordito de Abastible, y en realidad somos las señoras haciendo picnic. Y ahora estoy endeudado. ¿Cómo me hago cargo de eso? Y estoy pensando en eso. No estoy diciendo que no tengas que preocuparte de eso, es un tema, pero ese no es el centro. Y estamos dándole una vuelta y pensando, bueno, y partimos marzo con un montón de cosas. Temas en la pega, cambios en el trabajo, cambios laborales, temas en tu lugar de estudio, temas en la universidad, cosas de las cuales tú te tienes que preocupar, nuevos desafíos que estás enfrentando este año, y todas esas cosas están ocupando el centro. Pero aquí está Pablo una vez más, y aquí está la palabra del Señor una vez más, mientras partimos marzo, recordándonos a ti y a mí que el centro siempre ha sido y siempre tiene que ser Cristo, su vida y su obra, Cristo, su muerte y su resurrección. Ese es el centro. Vives para Él, le perteneces a Él, porque Él te adquirió. Cuando murió en la cruz, canceló la deuda, Él te adquirió. Y cuando resucitó de los muertos, Él allí demostró de manera muy clara y concreta que ese sacrificio fue aceptado, que ese pago que Él entregó por tu deuda fue recibido. Y no solo eso, la resurrección es un anuncio de algo maravilloso. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes piensan estar en un problema grande, que piensan que no van a salir de ahí? Y de repente escuchan a alguien que también ha estado en ese problema y que salió. ¿Les ha pasado eso? ¿Y qué le pasa a uno cuando escucha eso? Dice, hay esperanza, ¿o no? ¿No es bacán eso? De repente uno está en situaciones... Yo contaba en la mañana de cómo en mi adolescencia, o una parte de mi adolescencia, yo me sentía miserable y decía, chuta, pobre de mí, ay de mí... ¿Qué va a ser de mi vida? Nunca seré un adulto pleno, seré siempre una persona, un adulto disfuncional por el resto de mi existencia, porque mi papá se fue de la casa y nos dejó cuando yo todavía tenía 7 años. Y esto me complicaba y yo me pasaba el rollo, yo decía, pucha, qué pena, y voy a cargar con esto por siempre. Hasta que un día yo descubrí que un hermano de la iglesia, a quien yo admiraba mucho, a quien siempre me pareció una persona muy íntegra, un hombre de familia que amaba a su esposa, a sus hijos, que servía al Señor fielmente, que parecía una persona que tenía claridad con sus objetivos, sus prioridades. Siempre yo admiré mucho a este hermano. Un día en una conversación me entero que este hermano no solamente su papá se fue de la casa, él nunca conoció a su papá. Se crió en una familia que no era cristiana, no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Y aquí estaba de repente un adulto, yo no voy a decir perfecto, pero hecho y derecho con... Y yo dije, pucha, si este hermano pudo superar eso, ¿cómo no voy a por yo? ¿Me entienden? Y brilló la esperanza en mi tierno corazón adolescente. No, de tierno tenía poco, porque era un corazón adolescente. Pero en mi corazón adolescente brilló la esperanza y dije, es posible. ¿No es cierto que es bacán eso? A veces uno va y dice así, no, es que yo no puedo hacer esto. Y de repente alguien te demuestra que lo puede hacer. Y tú dices, entonces yo podría también. Desde cosas tan sencillas como andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta, hasta cosas más complejas como las que yo le conté. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente se te cuenta o te contamos esta maravillosa noticia? ¿Qué ocurre cuando se te cuenta y se te anuncia esta noticia real de algo verdadero ocurrido en el tiempo y en el espacio? No mitología, no leyenda, real, concreto. Jesucristo venció a la muerte. Jesús se levantó de los muertos. Al tercer día, Él venció a la muerte. Y no simplemente fue el milagro de revivir, como había ocurrido muchas veces, que gente revivía, se le extendía un poco más el tiempo, pero después terminaba igual muriendo. Aquí estamos hablando de alguien que se levanta de los muertos, que resucita para que la muerte nunca, nunca más esté presente en Él. Venció a la muerte. Ya no hay corrupción, ya no hay camino hacia la muerte, ya no hay putrefacción. La muerte y todo su deterioro es absolutamente vencido en el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó al tercer día. Este anuncio debiera llenar tu corazón de esperanza, porque lo que sea que tú estás enfrentando hoy, la situación que a ti te parezca insalvable o imposible de superar hoy, déjame decirte que si Cristo venció a la muerte, Él sin duda alguna tiene el poder para vencer eso. Solo recuerda que el dueño es Él. Así que primero, deja tú de intentar con tus propias sabidurías, sagacidad y medios. Y deja que Él se haga cargo. Y en segundo lugar, Él es el dueño, así que Él tiene su tiempo. Si Él aún no lo ha hecho, no es porque no puede, es porque no quiere. Él es dueño.
Confía en Él. Él te va a levantar de donde tú estás. Él te va a sacar de allí. Él va a vencer eso que tú quieres vencer. Y Él demostrará su poder en ti, porque es el poder de la resurrección. No temas. Él va a vencer al final. No tú, Él. Y Él va a vencer en ti. Es maravillosa la noticia de saber que no nos pertenecemos, ¿no le parece? Cuando vemos la luz de la tercera verdad, es maravillosa la noticia y qué bueno que no me pertenezco a mí mismo. Un pastor viejito, en ese tiempo era viejito, yo lo conocí viejito y falleció hace varios años. Él decía, qué bueno que Dios no me dejó a mí decidir mi salvación. Porque si Él me hubiese dejado a mí, yo hubiese elegido 1001 veces el infierno. Qué bueno que no me dejó decidir, qué bueno que Él decidió por mí. Él hablaba justamente al respecto de la profunda verdad de la predestinación. Pero tú puedes llevar esta verdad a todas las áreas de tu vida. Qué bueno que no me pertenezco a mí mismo. Qué bueno que Él es mi dueño. ¿Contracultural? Sí. ¿Quieres vivir conforme a estas tres verdades? Por favor, esa es la idea, que vivamos estas verdades. Pero ¿sabes lo que va a pasar con nosotros? Vamos a ir contra la corriente. Nadie quiere pensar así en estos días. No, yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mí misma, mi cuerpo es mía. Porque ese es el gran discurso, que cada uno es dueño de sí, exclusivamente de sí y ante sí. Y no rinde cuentas a nada ni a nadie. Y eso es falso. Cada uno de nosotros rendimos cuenta a un Dios todopoderoso, Señor soberano, y le pertenecemos a Él. Y si hemos creído en Cristo, que es el punto de Pablo aquí, y este es el énfasis, de una manera muy real y concreta, tenemos un dueño y un amo, que es Cristo. Y esto debe ser nuestro mayor consuelo. Nuestro mayor consuelo, ningún consuelo es como este. Hace muchos años atrás se elaboró un catecismo que hoy es parte de los documentos doctrinales oficiales de nuestra iglesia, de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Este catecismo se llama el Catecismo de Heidelberg, un catecismo alemán del siglo XVI. Algunos dicen que, al parecer es así, el primer catecismo protestante. Y la primera pregunta y respuesta de este catecismo es muy interesante. La primera pregunta es, ¿cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué les parece la pregunta? Buena pregunta, ¿no? Yo la encuentro excelente. ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es mi mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Yo te invito a pensar en esa pregunta. Piénsala bien. ¿Eh? ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y trato de decir, mi mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte es que esta dificultad que estoy enfrentando por fin va a pasar algún día. ¿Pero es ese realmente el mayor consuelo? ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que el problema y la situación laboral que estoy enfrentando por fin encontrará solución. ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que algún día por fin reconocerán mi valor como persona y me apreciarán por lo que deben apreciarme. ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que algún día por fin prosperaré y todos verán mi éxito y podrán reconocer que sí soy una persona capaz y con dignidad. ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Incluso tal vez tú puedes dar una respuesta muy espiritual y cristiana. No, mi mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte es que Dios me librará de este problema y que Él por fin vencerá. ¿Pero ese es el mayor consuelo? Déjame decirte que de manera muy bíblica, estos hermanos que compusieron ese catecismo dieron una respuesta absolutamente genial. Y a mi modo de ver, inmejorable. Mi mayor consuelo, esta es la respuesta, tanto en la vida como en la muerte, es que yo no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador, Jesucristo. Y se alarga un poco más, el cual se entregó por mí, el cual me cuida, el cual no permite que ni siquiera un solo cabello de mi cabeza se vea afectado si no es por su voluntad, y que me cuida y me ama y hace que todas las cosas me ayuden a bien. Por lo tanto, si mi situación laboral va a mejorar o no, no lo sé, tal vez no. ¿Se va a mejorar mi hijo? Tal vez no. Tal vez el Señor se lo lleve. ¿Venceré este cáncer? Tal vez no. Tal vez efectivamente son mis últimos meses. Pero mi mayor consuelo es que le pertenezco a Él. Y Él tiene mi vida en sus manos. Y Él no necesita demostrar que me ama. No necesita más demostraciones de su amor. Él ya demostró su amor, dice el Romanos. ¿Cómo Dios demostró su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, por lo tanto, todas las cosas?
¿Es Dios mezquino? Él entregó su mayor tesoro. Él entregó a su Hijo para salvarte. No hay mezquindad en Dios, no hay sadismo en Dios, no hay crueldad en Dios. Él es tu amo, sí. Él es tu Señor, sí. Pero Él es tu amo que te ama y te ama con un amor tan grande que personalmente Él se sacrificó por ti. Y si es tu tiempo de partir con una enfermedad, es el tiempo perfecto, es el tiempo de Dios. Gloria sea a Dios, yo soy de Él. Viva o muera, para Él vivo, para Él muero. ¿Venceré este problema? ¿Venceré esta dificultad? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez lucharé con esa dificultad hasta el último de mis alientos. Pero si es así es porque mi amo determinó que así fuera. Mi amo no es cruel, mi amo no es sádico, mi amo me amó. Mi amo derramó su sangre en la cruz para poseerme, para adquirirme. Así que no tengo dudas. Y no dejo que la duda entre en mi corazón con respecto a esto. Todas las cosas me ayudan a bien. Y si he de seguir luchando con esto hasta el último de mis alientos, porque esa es su voluntad, es porque eso es bueno. Es lo que Él tiene para mí y es perfecta, buena y agradable. Siempre su voluntad. ¿Vamos entendiendo la profundidad de esta respuesta? Mi mayor consuelo, tu mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no te perteneces a ti mismo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de la gente que patudamente usa algo que no es suyo? Y que lo usa como si fuera suyo. ¿Qué pensamos nosotros? Entero Barça, ¿o no? ¿Y cuántas veces nosotros somos enteros Barça? Entero Barça somos, creyéndonos dueños de lo que no es nuestro. Si somos mayordomos, Él nos prestó esto. Él nos prestó esta vida, es de Él. Él nos prestó este cuerpo, es de Él. Él nos prestó este aliento, es de Él. Él nos prestó esta alma, es suya. Él nos prestó. Todo lo que tenemos es de Él. Así que démosle vuelta a este switch. Cambiemos el switch y demos vuelta a esta lógica. Porque ¿sabes qué? Esta es la diferencia entre el Evangelio, una de las tantas, pero una de las principales diferencias entre el Evangelio y la simple religiosidad humana. En la simple religiosidad humana yo creo que soy dueño de mí mismo y le hago un espacio a Dios. Es más, incluso cuando soy más religioso, le hago un buen espacio a Dios. ¡Qué bueno soy! Alábenme, admírenme, reconozcan lo buen cristiano que soy. ¿Me siguen? Esa es la religiosidad meramente humana. Pero en el Evangelio nosotros le damos vuelta al switch. Y nosotros no pensamos que aquí le estamos dando un espacio a Dios. ¡Qué Barça! ¿Qué dando un espacio? ¡Él es el dueño! Yo le agradezco porque Él me dio un espacio en su mesa. Yo le agradezco porque Él abrió un espacio en su corazón para mí y me amó eternamente. Como un Padre misericordioso ama a su Hijo y lo ama por siempre. Así que lo que Él tiene para ti, lo que Él tiene para ti hoy o mañana, confía, es lo mejor, es lo que Él determinó. Eso es bueno, no es malo, es bueno. Alégrate porque no te perteneces a ti mismo. Así que les voy a dejar este desafío. Aprendernos la primera pregunta y primera respuesta. Ok, la respuesta resumida de este catecismo de Heidelberg. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta, preste atención, mi mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal si repite después de mí la respuesta? Mi mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no me pertenezco a mí mismo. O a mí misma, si usted es mujer, puede decirlo. Sino a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo. Digámoslo una vez más, intentémoslo todos juntos a una voz. 1, 2, 3. Mi mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo. Entonces piensa en esto, cuando tú te preguntes o cuando esto venga, cuando vengan los momentos de angustia, de pena, de preocupación, ¿cuál es mi mayor consuelo? ¿Cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Muy bien, con sus propias palabras, pero está bien, las vamos a aceptar. Mi mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Hay cosas que es bueno memorizarlas o no? ¿No lo creen ustedes? Hermanos, no le quiten importancia al poder de la memorización. De hecho, hay un montón de estupideces que hemos memorizado y que probablemente son la causa de las estúpidas decisiones que tomamos. Pero, ¿por qué no usar esa memorización para aprender aquello que es la verdad
y que nos saca por fin de esta burbuja de ilusión en la que vivimos, que yo soy dueño de mi vida, que yo me pertenezco a mí mismo, que yo soy el centro de todas las cosas, que el hombre es la medida de todas las cosas. ¡Abandone esas estupideces! Todo eso es falso, es mentira, nos han engañado con eso de chiquitito. Ahí nos tienen engañados, con que somos dueños de nuestra vida, que nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos el centro del universo, que somos la medida de todas las cosas. Basta de eso, de ese antropocentrismo, de ese humanismo que solo ha destruido nuestra vida, nuestra mente, nuestra capacidad de vivir plenamente y de florecer en la creación de Dios. Vivimos en el mundo de Dios, vivamos por lo tanto a la manera de Dios. Ese es el desafío, Él es el dueño. Vivamos para el dueño. Y ese es el desafío que vamos a estar enfrentando durante todo este mes, hablando sobre cómo somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Bien? Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra.